Bien, eh, con el fin de ir corriendo un poquito más, y ya que considero que con lo que llevamos visto sobre pocketing y perfilado, se va teniendo ya una buena base para entender lo que se va haciendo sin necesidad de pararse tanto. He adelantado una serie de operaciones para centrarme luego en cosas un poco, por así decirlo, más nuevas. Por ejemplo, de las cosas que teníamos pendientes en el vídeo anterior era acabar esta cajera. Esta cajera inicialmente, aunque parezca que es una cajera abierta, realmente no estaría abierta, ya que por aquí debajo tendríamos tocho de material de partida que no hemos limpiado cuando limpiamos esta cara. Lo que me he creado entonces ha sido un perfilado en zigzag con dos pasadas radiales para que no abarque bien todo el material excedente que tengo por aquí debajo, de manera que limpie desde la cara de... he puesto como top vértice de la cara de mi tocho en la geometría hasta este fondo, hasta donde va a llegar mi cajera. Incluso me he metido un poquito más, he bajado como unos 5 milímetros más limpiando para no tener luego ningún problema. Y las macros realmente no requiere nada nuevo porque como lo he hecho por límites, estoy entrando al aire a unos 10 milímetros que le he puesto en la geometría para librar también los posibles 5 milímetros que me quedarían por aquí debajo de exceso si yo saco un poco el tocho. Yo en realidad todo lo que quiero limpiar es esto de aquí abajo, de manera que me he hecho un perfilado con dos pasadas radiales que viene a trabajar un poco tal y como estáis viendo. Sí le he puesto para que me deje esta parte de aquí abajo ya también acabada, y luego en el último vuelco que necesitaré tener una buena Z0, una pasada de acabado por cada nivel, que si vemos las sendas se veía aquí como en azulito. La herramienta viene en su primera pasada, su segunda pasada y luego me da la pasada de acabado, trabajando en zigzag. Igual que este, voy a ocultar el tocho. Igual que este, de hecho me lo he copiado y me lo he pegado un poco detrás de la cajera que había limpiado en la cara opuesta. Cuando he limpiado aquí, pues me he hecho también otro perfilado un poco con la misma filosofía. Este vemos que va a trabajar exactamente igual, un poquito más grande porque aquí tenemos más material por el tetón que tenemos. Y también debajo de este perfilado me he hecho un perfilado para acabar un poco lo que me sobresale de tetón, ya que he decidido que esta cajera la voy a dejar para más adelante con otra herramienta más chica. Este perfilado si lo he hecho en on-wane, en un solo sentido, ya que realmente
movimiento en vacío que me haría no sería excesivamente grande y me va a dejar mejor acabado que un zigzag. Las macros y todo por lo demás exactamente igual. Una macro de entrada y una macro de salida, y ella misma decide cómo hacer la transición entre ambas, ya que como es al aire no me importa. Si no me gusta que haga esta especie de subida con la macro, yo podría definirle que entre pasadas en la macro de aproximación me hiciera una entrada tangencial como de 1 milímetro, una cantidad, ponerle algo por así decirlo, de manera que entonces la transición se hace más directa. En vez de hacer una especie de subida y luego bajar, va a venir directamente hasta el movimiento de aproximación que yo le he dado, con lo cual queda un movimiento para mi gusto más, no más fiable, sino más estético. Realmente los dos movimientos eran fiables, quizá un poquito menos movimiento más este, pero dada la escasa distancia de diferencia y que un movimiento en rápido un poco como que da lo mismo. No sé si habréis observado que ya sí me he creado unos planos a 20 milímetros de cada cara para cuando me estoy copiando o creando alguna nueva operación y quiera definir los planos de seguridad para mis macros, pincharlos directamente sin tener que andar como en vídeos anteriores dando un offset. Y una vez que he limpiado la parte esta de aquí abajo, me he hecho también otros dos pocketing ya para un poco limpiar la cajera. Como la cajera tengo un radio en el fondo, que eso no me lo saca el pocketing, lo que me he hecho es definir como fondo. Si bien he definido el fondo real de la cajera, como yo sé que mi radio es de 5 milímetros, me voy a quedar 5 milímetros por encima del fondo, de manera que no me coma el radio con el cajeado. Voy a quedarme con este cajeado que se adapta un poco al contorno más grande de la cajera hasta donde empieza mi radio. Le he dejado un exceso de 0,25, ya que luego lo acabaré con otra herramienta más chica, con la que luego al final sacaré los radios. Y por el resto un poco como las cajeras que hemos venido viendo hasta ahora, entrando desde fuera a unos 10 milímetros, ya que puedo entrar al aire, ya que he librado esta zona, trabajando en hélice hacia afuera, que es como me gusta trabajar, en espiral, por así decirlo, y hacia afuera porque es hacia donde tengo las paredes. Su pasada radial como siempre, su pasada axial, como siempre no le he definido acabado, ya que realmente no voy a necesitar acabado aquí. El fondo realmente voy a seguir luego comiendo más para abajo. Y las macros, pues al ser una cajera abierta entrando desde fuera, pues y no tener ni siquiera pasada de cabo, muy sencilla, una aproximación en rápido hasta el punto de entrada y una salida en rápido hasta mi plano de seguridad. Quedaría una cosa más o menos así. Bien, vamos a ir guardando. Para el resto de la cajera, en principio lo que me he creado es otro pocketing
también abierto, adaptándome al contorno interior del radio que me tiene que quedar en el fondo, y he puesto como top el principio o donde comienza en altura el radio, de manera que me haría una cajera un poco más chica, dejándome sin comer lo que sería todo el radio. Aquí sí le he puesto una pasada de acabado en el fondo, ya que el fondo sí me interesa dejarlo acabado, y esto me vendría a quedar más o menos como lo siguiente. Bien, vemos cómo nos queda el escalón que luego tendremos que sacar con el radio. Nosotros aquí tendríamos, esto sería una forma de hacerlo. En cualquier caso siempre va a haber que sacar el radio luego con otra herramienta más chica o recurriendo a otro tipo de operación. Lo que sí podríamos pensar, y un poco adelantando, quizás mi intención luego va a ser sacar ese radio quizá con una esférica de diámetro 10. Y aunque luego todo va siempre en función de las pasadas que dé y donde empiece, podría pensar que en principio estoy dejando demasiado material para que me lo coma luego la esférica. Voy a tener que obligarme a dar más pasadas. Otra forma de hacer un poco esto entonces sería bajando esta cajera con las paredes inclinadas, de manera que no me quede, por así decirlo, todo un escalón para comer luego, sino como una especie de chaflán interno que siempre va a quedar menos material para comer. Nosotros, si recordamos de vídeos anteriores, que lo había comentado, aunque hasta ahora no se había visto, a la hora de definir la estrategia axial, tenemos la oportunidad de hacer la cajera con las paredes inclinadas unos determinados grados. Eso sí, dijimos que a los grados siempre los va a dar hacia adentro, es decir, tendríamos que darle como contorno de cajera siempre el contorno más grande, por así decirlo. Quiere decir que este contorno entonces no nos valdría. Tendríamos que remover el contorno y decirle que el contorno de la cajera sería un poco el mismo que teníamos definido en la cajera anterior. Es decir, este lo pagaría con tangencia, por ejemplo, por correr un poquito más, y lo cerraría. Donde el contorno abierto va a ser este. Como lo que queremos librar es un radio que define, por así decirlo, unas paredes que están a 90 grados, la inclinación que mejor se adaptaría para sacar material a nuestro radio sería una de 45 grados. Bien, nos iríamos a nuestra pestaña de estrategia axial y le definiríamos entonces un ángulo de 45 grados. El resto pues un poco igual. Si queremos definir que el exceso de material que nos quede sea lo menos posible, eso sí, tendríamos que dar a lo mejor las pasadas más pequeñas para que el escalón se nos quede
mejor ajustado. Si yo dejo las pasadas que he definido actualmente y doy al replay, vemos como mi cajera baja ya con inclinación. Quizá a lo mejor los escalones que quedan son demasiado grandes todavía para mi gusto, y podría pensar que podría afinar un poco esos escalones. Podría definir o bien unas pasadas más chicas o bien dar una pasada de acabado lateralmente, de manera una pasada de acabado lateralmente por cada nivel, de manera que en cada nivel además subdivida la pasada, por ejemplo, en otras 10 pasadas. Esto podría ser una forma. Particularmente, aunque lo he hecho porque se vea un poco, no me gusta porque, como ya hemos visto, cuando hay que definir pasadas laterales de acabado en los pocketing, al final parece que quieres cerrar, pero al final tardas más porque cuesta mucho definir unas macros que trabajen de manera correcta. E incluso si nos fijamos, lo que hace es reacabar por escalón, es decir, las pasadas de acabado no se adaptan a la inclinación que nosotros querríamos. Luego, esta opción no termina de ser buena. Lo que voy a hacer es sacrificar un poco tiempo de mecanizado, que realmente tampoco tarda tanto, y voy a definir mi pasada axial un poco más pequeña. Voy a definir de 1 milímetro, de manera que me va a salir esta especie de chaflán para sacar material, para que luego no tenga que comer tanto material en el radio. Lo voy a afinar un poquito más. El sentido de afinarlo un poco más, sacrificando tiempo de mecanizar, porque esta cajera la estoy sacando con un plato que come a relativamente bastante buena velocidad. Tampoco estoy dando muchas más pasadas y tampoco una superficie muy grande. Luego sí necesitaré, para definir bien el radio con la esférica, a lo mejor necesitaría dar más pasadas y más finas, entrando desde fuera totalmente del escalón para que no sufra mucho mi herramienta, mientras que ahora me voy a poder aproximar más a lo que es la definición del radio, y luego con mi esférica, al tener menos material que comer o con el que pueda chocar mi herramienta esférica, aunque eso se verá un poco luego ya cuando saquemos el radio. Podríamos darle al replay para ver cómo queda. Realmente esta no es una opción que use mucho, la de dar inclinaciones al hacer los pocketing, pero bueno, esta quizás sea una de las pocas utilidades que le vea. Utilidad entre comillas, ya que tened en cuenta también que estamos tratando de explicar un poco lo que son. Estamos un poco centrados en los pocketing y en los perfilados del prismatic. Quizás, y se verá en tutoriales más adelante, la forma más correcta de sacar esta cajera para mí, seguramente para cualquiera, sería con un Rowing, con un desbaste, que además se adaptaría bastante bien al radio y no haría falta a lo mejor definir tanta operación. Pero bueno, como hay que empezar un poco siempre desde el principio y nunca sabes si va a necesitar cualquier operación, pues es bueno un poco conocerlo todo
y saber un poco qué utilidades puede tener. Vemos como ya hemos sacado un poquito más de material, no nos queda el escalón que nos quedaba, y podemos aproximarnos luego con menos riesgo con la esférica con la que queramos sacar el radio de esa cajera. Bien, vamos a dejar entonces esta operación así y podemos ir guardando. Bien, otra de las cosas que nos quedan de los exteriores que podemos acabar con esta herramienta sería la cara del tetón, que aún no hemos limpiado y que aún tiene los excesos de material de nuestro taco. Un poco más de lo mismo, podríamos repetir más de lo mismo, copiar un poquete y atacarlo frontalmente. Sin embargo, nos interesa un poco ir viendo cosas nuevas. Y ya que es un ejemplo típico, lo vamos a hacer mediante un perfilado. Esto iría detrás, por ejemplo, de la operación que acabamos de hacer de perfilado de lo que sobresale el tetón respecto a esta cara, que sería este perfilado. Pues para acabar esa cara lo haríamos con un canteado, es decir, un perfilado pero flanqueando, voy a decir un poco en inglés, canteando, que es un tipo de perfilado que se usa en paredes verticales, por así decirlo, que estén un poco al aire, es decir, no tienen un top claro ni un bottom claro y realmente no va a influir que lo tenga o no. Realmente es un poco lo que su nombre indica, un canteo. Es considerar solamente la pared vertical. Como siempre, la herramienta es la misma, el avance ya lo tenemos definido, y sería darle la superficie o pared vertical. Eso sí, tiene que ser siempre vertical en el sentido de trabajo de la herramienta, claro está, que vamos a perfilar, que sería esa superficie. Tendríamos que definirle correctamente la guía, ya que realmente un poco habría que ver primero si está considerando bien el eje de la herramienta. Está considerando la herramienta en el eje X, cuando para cantear tendremos que considerar la herramienta un poco, no voy a decir vertical, ya que verticalmente no me va a dar la altura, pero sí puedo atacarla, por ejemplo, desde este lateral, en el sentido del eje Y. Tendría que definirlo manualmente, diciéndole, por ejemplo, que mi herramienta tiene que estar situada en el eje Y, que ya veo un poco que me va a dar problemas porque no me deja definirlo correctamente. No me deja definirlo correctamente. Vamos a ver si con un sentido negativo me dejase. Tampoco, porque está considerando grados de giro en mi eje de rotación que no pueden darse. Si recordamos, cuando definí la máquina, mi máquina en C puede girar 360 grados, pero los giros se dan siempre en positivo, y en B 180, pero los giros se dan siempre en positivo.
tendría que averiguar un poco a ver cómo sería el giro que necesito para posicionar correctamente mi herramienta. Bien, lo que voy a hacer, en vez de definirlo manualmente, definirlo por selección, de manera que pueda encontrar unos grados más o menos rápidos que se adapten a mi máquina. Y una vez que tengo el eje posicionado, le daré ya a la superficie que quiero cantear. El eje, el sentido hacia el que tiene que ir la herramienta, como es natural, hacia el lado contrario de la pared que voy a cantear. Si no, lo que estaría es comiéndome la pieza. Podría definirle un offset del boto, de manera que siempre me sobrepase un poquito más y no se me quede justo a ras. Aquí daría un poco igual, ya que luego va a llevar un chaflán. Pero ya que está al aire y no tengo realmente un fondo que me lo impida, pues siempre es bueno que sobrepase un poquito a modo de garantía. Podría definir también unos límites de comienzo y de acabado del perfilado como hemos venido haciendo hasta ahora. Sin embargo, aquí eso me generaría un problema. En este sentido es medianamente fácil definir mi límite. En el otro sentido, al ser una curva, no sabemos exactamente si nos lo va a tomar de manera correcta. Si yo, por ejemplo, le pongo que mi límite 2 va a ser este y que mi límite 1 va a ser este, vamos a ver si realmente es capaz de entender que debe sobresalir por entero del arco. Podríamos ponerle un check, como siempre, con respecto a la mordaza, para asegurarnos de que no nos va a chocar. El eje de la herramienta ya se lo hemos definido. Vamos a mecanizarlo en zigzag. Bueno, podemos ponerlo en on-wane y ver cómo podemos definir las macros, por ir entendiendo un poquito mejor las macros, ya que en zigzag realmente las macros no tendrían ningún misterio. Bien, tipo de contorno angular, ya que realmente va a ser como una recta lo que estamos perfilando. En la pasada le vamos a definir, ya que no tiene un top y un bottom claros, hay que definirlo siempre por niveles. Tendremos un poco que andar entonces haciendo cuentas, viendo un poco lo que vamos a mecanizar, que va a ser una altura de unos 30 milímetros. En pasada de unos 3 pues serían unos 10 niveles. Como vamos a pasar un poquito respecto al fondo, vamos a ponerle 11 niveles. Nos saldrá una pasada de unos 3 milímetros aproximadamente. Podríamos definirle una pasada de acabado lateralmente en cada nivel, dejando un exceso de 0,25 milímetros, para que nos lo deje también bien acabado esa superficie. Como veis, es realmente todo un poco similar. Realmente, una vez que se entiende, a mí me gusta empezar siempre cuando tengo que explicar, me gusta empezar siempre por el pocketing y el perfilado, porque el resto de las
tipo de operaciones son muy similares, y si llega a entender esto bien, realmente casi incluso podréis ir adelantando los videotutoriales y probando otros tipos de operaciones, ya que la mecánica aquí, por lo menos en Katia, para todas las operaciones siempre muy similar, y pocas matizaciones vamos a tener que explicar ya a partir de ahora de unas a otras. Bien, como estoy intentando entrar al aire, no le he especificado, eso sí, la distancia, bueno, sí, porque está seleccionado de operaciones anteriores. Out respecto a los límites en una distancia de unos 5 milímetros. Estoy entrando al aire, pues mi aproximación, como siempre, en rápido desde mi plano de seguridad. Lo estoy removiendo, aunque se ve que eran los mismos del perfil anterior, pero por seguridad los borro y los vuelvo a dar, que no me pase como me ha pasado en ocasiones anteriores, que por dar por sentado cosas, a lo mejor el plano que tenía de seguridad era de otra operación que está en otro sentido, y luego vemos cosas raras. Clearance, distancia cero, el retorno entre pasadas. ¿Cómo sería ahora los retornos entre pasadas? Tened en cuenta que vamos a trabajar siempre en un mismo sentido. Eso quiere decir que para la siguiente pasada la herramienta tiene que retornar, si acaba en esta posición, tiene que retornar a esta posición, y no puede retornar en rápido sobre sí misma porque nos rayaría la pieza. Lo que vamos a necesitar siempre es retraernos un poquito respecto de la pieza, salirnos un poquito hacia afuera, con un movimiento normal. Por ejemplo, podríamos salir tangencialmente en arco, o que sería lo ideal si estuviésemos flechando con un flechado de alta velocidad, o si no, podemos salir simplemente normal al mecanizado. Con que nos retiremos un par de milímetros sería suficiente, y ya sí puede volver ella sola en rápido a la posición original del siguiente nivel, más que original, a la posición de comienzo del siguiente nivel, que también necesitará, para que no vaya de manera inclinada que no pueda rozar la pieza, necesitará estar también definida una distancia equivalente para entrar de manera normal a nuestro mecanizado. Para la pasada de acabado, como también se hace siempre en un mismo sentido, la filosofía va a ser un poco la misma. Va a terminar su pasada normal, necesitaremos retraernos un poquito de la pieza, volver, entrar un poquito desde una cierta distancia de seguridad lateral y que nos dé la pasada de acabado. Realmente la pasada las retracciones y las aproximaciones para el acabado serían exactamente iguales que las de entre niveles. Las definiríamos también por una aproximación normal a nuestro mecanizado de unos 2 milímetros. A mí me gusta, aunque realmente no haría falta, pero a mí me gusta un poco que se vea luego la senda de manera homogénea, ya que me ayuda a entender mejor el mecanizado. Por lo cual, en la aproximación inicial y en la retracción final, voy a aplicar la misma filosofía, aunque venga desde un plano de seguridad en rápido. Voy a también ponerle que me entre antes normalmente unos 2 milímetros al mecanizado. No haría falta porque estoy entrando al aire. Con los límites me estoy asegurando de entrar al aire. Pero sí me ayuda un poco a entender mejor la senda porque lo veo más coherente. Incluso cuando estoy trabajando con perfilados en un solo sentido,
yo suelo aplicar un poco llamémoslo la regla de 3, que me ayuda a definir las macros un poco más rápido e inteligiblemente. Esta regla de 3, por así decirlo, un segundín que termine de definir las macros, porque mi coordinación mental a veces deja un poco que desear. No soy capaz de hablar muy bien y de trabajar a la vez. Yo lo que hago es, sin tener en cuenta lo que es la aproximación y la retracción final en rápido de mi plano de seguridad, el resto de movimientos que aplico a la aproximación inicial y final van a ser siempre los mismos que aplico a los finish y a los between. Es decir, he entrado normalmente 2 milímetros y he salido normalmente los 2 milímetros en la inicial y final, pues a la de la finish y a la de los between o entre niveles el mismo criterio. Siguiendo un poco esa regla de 3, siempre va a funcionar bien. Vemos que no ha dado un mensaje de error con los límites. No ha dado un mensaje de error con los límites porque no es una línea recta. Los límites, si os acordáis, cuando un poco lo explicamos anteriormente, deben de ser o bien un punto o bien una línea recta. Este límite, por tanto, no encuentra una clara definición para él. Podríamos hacer dos cosas. O bien definirle como límite este punto y, sabiendo lo que mide este diámetro, decirle que debe sobresalir tanto, o bien trabajar sin límites, que es otra opción, pero que habrá que tener en cuenta entonces qué aplicación necesitaríamos o qué debemos tener en cuenta respecto a la macro. Si yo trabajo sin límites, se me va a ajustar a lo que es la superficie que he definido justo para cantear. A mí me interesa que me empiece siempre un poquito fuera. Me interesa primero por seguridad, evidentemente, y me interesa en segundo lugar por que no me cree crestitas en los bordes de mi perfilado. Ese exceso de movimiento podría definirlo como una macro tangencial previa a lo que va a ser ya el mecanizado. De manera que lo que voy a hacer en mis macros es entrar normalmente en un mecanizado unos 2 milímetros y luego hacer una aproximación tangencial. Le podemos poner perfectamente con unos 3 milímetros, seguramente tendríamos de sobra. Bueno, vamos a pensar, tendríamos de sobra y no tendríamos de sobra. Tener en cuenta que aquí todavía no hemos limpiado el exceso de material del taco inicial de partida. Es decir, que aquí tenemos aproximadamente un exceso de material de unos 5 milímetros. Si yo con mi movimiento yo llego en rápido para mi pasado de unos 3 milímetros, separándome en este sentido solamente 2 milímetros y en este sentido unos 3, realmente voy a entrar comiendo de lleno sobre el material, voy a entrar clavando. Eso quiere decir que debería de tener en cuenta ese exceso de material para saber cuánto debo de separarme
y en qué sentido. Quizás lo que menos cuenta me va a requerir es la entrada que voy a hacer normal a mi movimiento de mecanizado. La voy a poner de unos 6 milímetros o 7, 10 por seguridad, que me garanticen que voy a entrar siempre lo suficientemente separado del exceso de material que tengo aquí. Estos movimientos los vamos a poner todos los normales, entonces de unos 10 milímetros. En realidad, si nos fijamos, Katia por defecto, cuando defines una macro normal, tangencial o axial, por defecto trae unos 10 milímetros. Tiene su lógica, ya que normalmente cuando mecanizamos, los excesos de material que solemos coger o dejar en el taco de partida suelen ser unos 5 milímetros como norma general en todos los talleres, y otros 5 más de seguridad pues nos hacen esos 10 milímetros que por defecto Katia nos suele colocar. Bien, esta sería la entrada normal. Necesitaría insertar entonces una entrada tangencial. Katia no suele dejar insertar macros nuevas si solo dependemos de movimientos axiales. Como tenemos ya una normal, probablemente sí nos deje definir una entrada nueva a partir del punto donde va a empezar el mecanizado, que sería ese. A ello le definiría una entrada tangencial, que sería esta, que esta ya sí la vamos a poner de unos 3 milímetros, seleccionando siempre el punto. Katia te va a insertar la nueva macro que tú le digas a raíz o a partir de la que tú le señales. Si no le señalas ninguna por defecto, te va a considerar la última, que además, como vemos, la última que considera es la axial que tenemos. Cuando tenemos un axial no nos deja insertar nada más que más movimientos axiales. Si tenemos una normal o una tangencial o una tangencial con arco, sí nos va a dejar insertar detrás de ella o a partir del punto inicial otra serie de macros. No nos interesa detrás de la normal, sino antes de la normal. Seleccionamos entonces el punto y colocaríamos la entrada, en este caso la salida tangencial, que vamos a dejar de unos 3 milímetros. Haríamos exactamente lo mismo para los finish y los between, señalando el punto, una tangencial de 3 milímetros. No siempre me funciona, en teoría, señalando el punto. Lo que pasa es que a veces no coge bien el punto. Me tengo que asegurar de que coja bien el punto, porque luego cuando le doy a la simulación te das cuenta de que te ha cogido la que no es. Jode un montón. Muchas veces casi prefiero directamente borrar las macros y volver a designarlas, que si no me lo coge bien es lo que voy a tener que hacer. Pero bueno, yo como siempre intentando ahorrar tiempo, que al final muchas veces querer ahorrar demasiado, ya lo hemos visto en vídeos anteriores, trae como consecuencia que no nos haga bien las cosas y tener que borrar y hacerlo bien todo desde el principio. Vamos a darle al replay para ver qué nos hace. Bien, no muestro ni lo del replay porque a veces da vergüenza no darse cuenta de las cosas. En algún momento de la operación me he dado cuenta, ahora cuando he visto la herramienta cabeza abajo, se nos ha cambiado el eje de la herramienta. El eje de la herramienta, como es natural, no puede venir Z negativo, ya que lo que nos haría sería venir la herramienta desde abajo. Vamos a darle un reverse para que nos venga desde arriba. Y ahora sí,
había definido, en realidad no estaba mal, en realidad ahora que lo pienso estaba bien, ya que, claro, estoy viendo la pieza así, en realidad que venga desde abajo me daba igual. Ahí está bien, desde abajo simplemente desde aquí. Bueno, estaba bien. Lo que no está bien es que Katia, como siempre, te guarda las opciones de una operación a otra, sobre todo cuando copias. Y en las pasadas axiales se nos ha quedado guardado máximo ramping angle del cajeado anterior. Se nos ha quedado guardado además con un defecto, y es que no permite modificarlo si estás dentro de un mecanizador del tipo Flank Contouring. No permite modificarlo. Esto es de las incoherencias que yo del Katia. O sea, si no permite modificarlo, ¿por qué te guarda el valor? Debería de ser 0. Estamos flanqueando, pues debería de ser 0. Si me permite rampear en ángulo, pues debería poder modificarlo. Lo que me obliga es a definir la operación como una operación entre dos planos, operación que ya sí me va a dejar decirle que el draft angle, es decir, el ángulo va a ser 0. Yo quiero que mi mecanizado sea un flanqueado totalmente vertical, y volver de nuevo a mi método de perfilado y decirle que lo quiero por canteado. Un poco debería de haber revisado los parámetros antes de dar la geometría, porque Katia tiene a veces esa puñeta. Bien, me vuelvo a asignar mi geometría y vuelvo a lanzar la simulación, y ya sí veo que me debe de trabajar un poco como yo quiero, salvo por una cosa. Realmente he considerado mal el plano de seguridad. Yo muchas veces vaya forma me estoy grabando los vídeos tutoriales, me doy cuenta de las cosas cuando veo las sendas. He definido como plano de seguridad cuando realmente estoy trabajando en este sentido. Los planos de seguridad siempre deben de estar definidos en el sentido en el que trabaja la herramienta. No forzosamente, realmente no es que esté trabajando mal, pero a mí me gusta que trabajen las cosas realmente por lógica. Es decir, yo no quiero que mi aproximación inicial me venga desde aquí, sino desde el plano de seguridad en el sentido en el que estoy trabajando. Entonces debería de redefinir las macros y decirle que el plano de seguridad... Hay otro tipo de operaciones, sobre todo en superficies, que sí que te van a impedir que, a no ser que le des los planos de seguridad normal a tu herramienta, no te deja trabajar. En el Prismatic sí te deja, no debería. Lo que pasa es que como realmente tampoco está haciendo algo que no se puede hacer, pues lo admite. Bien, este sería mi plano de seguridad para mi macro, aproximación y retracción. Le daría el replay y ahora sí veo lo que me hace. Podemos verlo paso a paso un poco. En realidad no que tenga tampoco mucho sentido el Flank Contouring. Se podría haber hecho como perfilado entre
entre dos planos, que es el más usado, y dominando ese casi lo que vas a necesitar siempre. Pero bueno, por ver un poco también cómo funciona y los problemas que te puedes encontrar, como el tener cosas preseleccionadas como los grados de operaciones anteriores y que te los guardas y no te acuerdas. Vemos cómo entra desde fuera, se aproxima los 10 milímetros, hace su perfilado, su mecanizado, y se retrae. Lo que no estoy viendo, ahí volvería a su sitio, haría su pasada de acabado, bajaría al siguiente nivel. Bien, lo que no estoy viendo es la aproximación tangencial que le definí de unos 3 milímetros. Esta. Eso porque realmente no me ha tomado bien la macro. Se ve que las está sumando, me está haciendo una aproximación normal al mecanizado de unos 13 milímetros. Al final voy a tener que repetirlas. Tendría que borrar la macro y vamos a ver, ahí, borraría la macro, he borrado la geometría, no, y la definiría de nuevo. La definiría como movimiento tangencial, movimiento normal y movimiento axial hasta mi plano de seguridad. Este en rápido, este movimiento de 3. Voy a definir primero la inicial y la final total, por ver que me lo toma bien, y si eso ya haría el resto un poco fuera de vídeo, más que no sea todo tan larguísimo. Haremos este en rápido, este de 3, le daría un replay para ver si me lo toma ya bien, y efectivamente ahora sí. Luego, nuevo consejo, de consejos que luego no me aplico a mí mismo, pero bueno, en vez de intentar insertar movimientos en una macro, si se nos ha olvidado alguno, que al final va a haber que repetirlo, borrarlo directamente y redefinir la macro nueva entera. Vamos a redefinir un poco el resto fuera de vídeo. Bien, ya la he vuelto a cambiar, las del fin y las del between, y ya debería de simulármelo como yo quiero. Pues efectivamente, mi aproximación normal de 10 milímetros, mi prolongación de 3 milímetros en la entrada y en la salida, y mi mecanizado de canteándolo con su pasada de acabado, con lo cual ya tendría definido un poco también esta operación. Haremos un OK y podría ir guardando. Bien, puesto que esta especie de orejetas que miden en torno, son una cajera de en torno a 41 milímetros, mi herramienta de 25 probablemente sea capaz de salvar la isleta que me dejaría la zona de no corte. En vez de andar con intentos, ya he intentado mucho y luego tengo que repetir, me voy a dejar para otra herramienta más chica.
Para terminar un poco ya entonces los exteriores de mi pieza y más que nada todo lo que puedo hacer con esta herramienta de diámetro 25, me faltaría esta ranura que tengo en esta cara de la pieza. Esta ranura se ve la legua un poco que podría ser también un pocketing abierto, con cuidado que quede cerca de la mordaza, habría que definirle bien el check, pero como siempre sería más de lo mismo. Por ir viendo un poco cosas nuevas, voy a hacer esta ranura con una operación de trochoid, de un mecanizado trochoidal. Y ojo, porque aunque los que ya son mecanizadores lo tendrán claro, los que estáis aprendiendo, esto no es una ranura para hacerla con una operación trochoidal. El mecanizado trochoidal está pensado, se ideó para realizar ranuras profundas, preferentemente, para sacarlas directamente acabadas, aprovechando al máximo la zona de corte de una herramienta, por eso se habla de ranuras profundas, y de manera general siempre cuando se hace mecanizado a alta velocidad. Digo que no interesa aquí, no interesaría si esta pieza la estuviese mecanizando yo realmente, no lo haría así, más que intentando explicar en un video tutorial las operaciones, porque para empezar estoy trabajando en un mecanizado que se llamaría convencional y no de alta velocidad. Es decir, estoy definiendo pasadas grandes a una velocidad alta que me admite mi herramienta y mi máquina, pero con pasadas grandes. El fresado de alta velocidad trabaja con mucho avance, un avance muy alto, pero siempre con pasadas muy chicas, pasadas de en torno a la décima o más pequeñas. Entonces sí compensaría un mecanizado trochoidal, ya que el mecanizado trochoidal lo que hace es avanzar con la herramienta, haciendo como una especie de espiral, que va a dejar las paredes mejor acabadas cuanto más fino sea el paso. Un paso muy grande dejaría crestas muy marcadas, tiene que ser un paso muy chico. Aparte de que a alta velocidad interesa ese paso muy chico, ya que si no la herramienta se podría fastidiar bastante, de manera que todo ese avance en espiral, que a final de cuentas es mucho movimiento de mecanizado, compensa al sacar la ranura de un tirón frente a trabajar con mucha pasada a muy alta velocidad en pasada muy chica, que además lo que está haciendo siempre es desgastar solamente el filo de la herramienta con la que trabajamos y desaprovechando el resto de la zona de corte. Entonces un poco, aunque aquí vamos a explicar para esta ranura lo que es un mecanizado trochoidal, que tengáis claro cuándo se debe de aplicar este tipo de mecanizado. Bien, yo colocaría un poco esta operación un poco después de cuando hice el refrentado, el desbaste acabado de esta cara, que fue mi Pocketing 1, poco porque no me esté dando tantas vueltas a la máquina y la herramienta, sino que esté más o menos siempre trabajando sobre el mismo eje. Y bajo esa operación colocaría mi perfilado trochoidal, que es un tipo de operación de perfilado, por así decirlo, especial. Este sería el icono. Bien, como siempre la herramienta, las velocidades,
ya las tenemos definidas. En este tipo veis como la misma iconografía interactiva ya nos dice para qué va a servir. Este tipo de mecanizado va a servir para ranuras, y lo que nos pide es un fondo, que sería este mi fondo, y una guía o perfil que va a seguir. Yo le daría, por ejemplo, uno de los lados de la ranura, este lado, este lado, perdón, que me he metido en el chaflán. Le damos a retroceder, sería este lado y este lado. Bien, aquí no me detecta automáticamente los límites, no me ofrece esa posibilidad, se los tendré que asignar yo. Le diré que esto va a ser mi límite 1 y que aquí voy a tener mi límite 2. No sé si lo he explicado anteriormente, cuando se asignan los límites manualmente, para volver a mi cuadro, o bien pincho, clico 2 veces con el botón del ratón para volver, o bien le clico al aire, no sobre geometría, o bien le doy al botón escape 2 veces. Cuando le doy al botón escape 2 veces, vuelves de nuevo a tu ventana interactiva. Bien, la herramienta va a comer por el lado que yo quiero y tendría que definirle un poco cómo va a trabajar respecto a los límites. A mí me interesa que respecto al límite 1 sobresalga la herramienta entera, o sea, me entre trabajando al aire. Yo voy a querer que me entre por aquí, límite 1, o sea que le dejaría estar en out y, por ejemplo, pues a 5 milímetros tal y como está perfectamente definido. Sin embargo, respecto al límite 2, si nos fijamos, estamos muy cerca de las mordazas. De hecho, estamos creo que a unos 17 milímetros, si no me equivoco, a 17 milímetros de la mordaza. Yo no puedo decirle que me sobresalga la herramienta entera, que mide 25, porque me comería la mordaza. Y si nos fijamos, aquí no me aparece elemento para checar, con lo cual aquí ya tengo que ser yo el que ande con 20 ojos para decirle que ojo con la mordaza. Ojo lo que me va a hacer con la mordaza. Lo que puedo hacer es dos cosas. Una de ellas sería definirle el límite en on. Si le pongo el límite en on, quiere decir que la herramienta se va a parar su centro de herramienta justo en el límite, es decir, llegaría justo a definir el vértice este. Esto, como sabemos, es un poco relativo. Podría dejar como una crestita ahí. A mí realmente lo que me interesaría es que me sobresalga un poquito. Yo puedo intentar engañar a la máquina diciéndole que quiero que mi límite sea out, es decir, que me sobresalga entera, pero en vez de que me sobresalga en positivo, le voy a dar un valor en negativo. Le voy a decir, es decir, lo que le voy a decir es que se me quede dentro respecto al borde, como si se quedara fuera en el borde exterior de la herramienta. ¿Cuánto quiero que se me quede dentro? Pues si on sería la mitad de la herramienta, que son 12,5, sería menos 12,5. Como a mí me interesa que sobresalga un poquito más, le voy a poner menos 12. De manera que lo que va a sobresalir la herramienta respecto a su centro con respecto a este límite es como medio milímetro más, de manera que me aseguro
que me va a definir correctamente mi arista. Desde ya digo un poco que no va a ser posible. No va a ser posible. Ahora quizá lo entendamos mejor conforme vayamos definiendo el crochet y veréis por qué. Tendremos que volver a definir esto. Ya que aquí un poco estamos tratando de explicar el crochet, me pasa que quizás no sea el ejemplo más idóneo. Bien, yo tendría en principio la geometría que yo quiero para mi crochet. En principio. Tendría que definir la forma en la que va a trabajar mi crochet. El eje de la herramienta va en el sentido del eje Y. Bien. Orientado la herramienta hacia el lado que yo quiero. Esto. Tendría que decirle la dirección de corte en la que va a trabajar mi crochet. ¿Veis la forma en la que trabaja el crochet? La forma, veis que es como una especie de espiral continua de avance, de manera que cuanto menos sea el paso de esta espiral, mejor definida va a dejar la pared de la ranura. Cuanto más grande sea, más crestita nos va a dejar por el paso que da entre espiral y espiral. En la tolerancia en máquina, como siempre, una centésima, y este paso de la espiral es lo que definimos con el engagement, que llama Katia. Yo lo voy a traducir por el paso del mi crochet. Por defecto te da un paso de 1 milímetro, ahora veremos lo que hace con 1 milímetro y veremos si se lo dejamos luego más chico o no. En los step power vamos a definir la estrategia radial y la axial. En la radial lo que le damos es el diámetro del trochoide que se llama, o el diámetro de la espira que va a hacer en cada paso. Para eso debemos de saber, sobre todo si queremos dejar directamente acabada la ranura, bueno, si queremos dejar acabada directamente la ranura y si queremos dejarle algún exceso, como es natural. Tenemos que saber el ancho de la ranura, que tendríamos que medirlo, es 30 milímetros si no me equivoco, y el diámetro de nuestra herramienta. Okay. Porque el movimiento en espiral de la herramienta sobre ese diámetro es el que define la ranura. Si mi herramienta es de 25 milímetros de diámetro, para yo llegar a los 30, el movimiento en espiral tendrá que ser del ancho de la ranura menos el diámetro de mi herramienta, que será 5 milímetros. De manera que en cada espira que da de 5 milímetros, mi herramienta de 25 milímetros abarca los 30 milímetros de mi ranura. En la estrategia axial tendré que definirle el paso y el número de niveles, ya que aquí, como no tenemos un top a definir en este tipo de operaciones, se tendrá que trabajar por niveles. Como he dicho anteriormente, cuando se hace un mecanizado torsional se trata de aprovechar al máximo la zona de corte de mi herramienta. Como tengo zona de corte de sobra, pues voy a dar un único nivel. Independientemente de la profundidad, me da igual ser un nivel, ya que va a ir sobre el fondo. Si tuviese que dar varios niveles, pues ya sí definiría la profundidad de mi pasada tortuosidad axialmente en función de la longitud que quiero aprovechar de zona de corte de mi herramienta. En principio aquí no nos haría falta, porque no nos haría falta tocarla. Bien, si nos damos cuenta un poco del problema que decía respecto a esta forma de definir cuánto va a sobresalir respecto al límite 2, tenemos que tener en cuenta que estamos imponiendo que mi herramienta va a salir
al quedarse 12 milímetros dentro respecto a este límite, va a sobresalir 13 milímetros, ya que mi herramienta mide un diámetro 25. Yo tengo hasta mi mordaza 17 milímetros, quiere decir que cuando termine de sobresalir por aquí mi herramienta, van a quedar 4 milímetros hasta mi mordaza. En principio es suficiente seguridad. Lo que pasa es que a esto tendremos que añadirle en la última pasada, que va a dar la mitad de la espira, es decir, va a estar trabajando la herramienta siempre torsionalmente hablando, de manera que incluso en la última pasada va a hacer una espiral para terminar. Esa espiral va a sobresalir respecto al centro de mi herramienta la mitad del diámetro de mi espira. Si hemos definido una espira de 5 milímetros, es decir que a esos 13 milímetros de herramienta tendría que añadirle la mitad de la espira, 12,5. Me sumarían unos 15,5. En principio, aunque por poco, voy a tener seguridad sin que me choque la herramienta con la mordaza. Ya que no puedo definir elementos de chequeo en esta geometría, un poco tengo que calcularlo haciendo cuentas. A priori tampoco tendría por qué hacer muchas cuentas, simplemente podría guiarme por la simulación, ya que como mi par operado tiene definir la mordaza como elemento de fijación a simular, durante la simulación, si veo que me da un bocado en la mordaza que me marcaría como rojo, indica que voy a necesitar que mi herramienta no sobresalga tanto. Si no me marca la mordaza, quiere decir que me he quedado al menos a una distancia teórica de no choque. Si va a ir un poco justa o no, pues eso ya sí tendrías que hacer las cuentas. En teoría me voy a quedar a 1,5 milímetros de la mordaza, un poco justo, según para el gusto de quién. Pero bueno, sí tendría que definirle también las macros. Mi entrada, esto va a ser un movimiento continuo, quiere decir que realmente solo voy a necesitar una entrada y una salida final, ya que tampoco he definido varios niveles como para tener que definir pasadas entre niveles, y tampoco se pueden definir en esta operación finish como para definir macros de finish. Voy a necesitar entonces simplemente un approach y un retract. El approach, como hemos visto que vamos a entrar al aire a una zona con suficiente seguridad, pues mi movimiento clásico en rápido desde mi plano de seguridad. La retracción, pues veo que voy a quedar también un poquito fuera. Me puedo retractar también directamente en rápido desde mi plano de seguridad. Bien, podría ver entonces cómo me trabajan las sendas. Me dice que hay una colisión Eso es evidentemente porque soy tonto. Soy tonto porque explico las cosas y no hago lo que explico. Si lo que estoy definiendo es el radio, no soy tonto. El diámetro de mi trochoid es 5, el diámetro de mi herramienta
es 25, mi ranura mide pues realmente, o sea, que tenga que ver con la pasada, realmente no tendría por qué estar chocando. Voy a ver un poco a ver qué me hace la senda. Muy rápido, vamos a ver. En teoría no debería de estar chocando. Vamos a definirle Rothschild un poquito más pequeño. Y me sigue dando que choca. Vamos a ver qué parámetros se me ha olvidado. Bien, definitivamente ese tonto no tiene que ver con el diámetro del trochal, que está bien, sino con que se me ha olvidado cambiar, porque venía definido de las operaciones anteriores. El fondo, le estoy diciendo que me coma 2 milímetros respecto al fondo, naturalmente lo detecta como colisión en la pieza. Yo quiero que me deje el fondo de mi ranura a 0. Bien, ahora sí. Y vemos cómo nos trabaja un poco el trochoid. Cómo va dando un paso de 1 milímetro entre pasada o expira y expira. Va un poco avanzando haciendo una espiral. Esta espiral, con un paso de 1 milímetro, me va a dejar unas crestitas, que serían estas, y que en función de que afinemos el paso nos dará un mejor acabado de las paredes de nuestra ranura o no. Vamos a suponer. En cualquier caso podemos observar cómo es un mecanizado ultraoxidal muy rápido, tarda solo 28 segundos en hacer esta ranura y la acaba de golpe. Realmente nosotros vamos a querer un paso más chico, le vamos a poner un encaje de, por ejemplo, 1/10, de manera que nos deje las paredes de nuestra ranura acabadas. Y daríamos esta ranura un poco por terminada. Nos va a dejar aquí el radio de la herramienta. Y ya veremos si sacamos luego con una plana o lo damos por válido. Un poco dependería también de ver qué pieza encajaría ahí a la hora del montaje de piezas y preguntar al departamento de diseño de si es factible ahí un radio o tiene que ser arista viva. En el caso de tener que ser arista viva, pues habría que sacar esa arista después. Vemos como el paso de la espira es mucho más chico y nos va a dejar un acabado de las paredes bastante bueno. Sin embargo, este tipo de mecanizado requiere mucho movimiento de sendas o de corte, y realmente, como dije al principio, está pensado para ranuras profundas, dejarla acabada de una pasada, aprovechando al máximo la zona de corte de la herramienta, y sobre todo mecanizados de alta velocidad, donde va a compensar frente a hacer un pocketing que necesitaría muchas pasadas frente a los pocketing que podemos hacer en un mecanizado convencional, con pasadas relativamente grandes y que sería bastante rápido. Vamos a tardar en hacer esta cajera con el Trochai 4 minutos, cuando a lo mejor con un pocketing sin pin en 2 pasadas te tarda 30 segundos. Pero ya por lo menos queda explicado lo que es un poco el trochoid, y es otra cosa que se puede ir teniendo en cuenta. Y que saber si hubiera podido explicar de otra manera, porque realmente, ya que no trabajo
muy orientado al mecanizado de alta velocidad, pues en pocas ocasiones vamos a tener para explicar cosas referentes al mecanizado de alta velocidad. Bien, ya podría dar por terminado entonces todas las operaciones que puedo hacer con mi plato de 25. Lo que voy a hacer es volver a redefinir todas las transiciones para que se me actualice, y un poco podré ver la simulación y ver cómo va quedando mi pieza, y aprovechar para ver si aparece por ahí de paso alguna nueva colisión que tuviese que corregir. Yo actualizo mis transiciones. Ya vimos en el vídeo anterior cuando hacíamos la cajera y cerrada, que daba un error y no nos dejaba hacerla. En realidad, cuando trabajas sobre el eje Z, siempre no va a hacer transiciones. Es como cuando trabajamos con una máquina virtual, por así decirlo. En Z no considera necesario hacer transiciones, y menos si ya hay definidos planos de seguridad. Me mosquea, porque si yo quisiera una transición, hasta mi plano de transición debería de hacérmela, pero tampoco le doy más importancia de la debida, no tener ahí una transición, ya que tengo yo internamente definido unos planos de seguridad y sé que no me va a chocar. Bien, lo que podría hacer es sacar ahora mi máquina y lanzar un poco la simulación para ver qué tal me trabaja, y como he dicho, ver si aparece alguna colisión o no. Bien, este es el icono para la simulación con máquina. Vamos a esperar que se nos cargue. Bien, definiría la activación del aviso luminoso, por ejemplo, para los límites de carrera, como hago siempre, y ya un poco pues lanzar la simulación y ver qué es lo que me hace, para dar por terminada la operación con esta herramienta. Luego no penséis que definir una pieza mecanizada se tarda tanto como estamos tardando en los vídeos tutoriales. Luego todo está acostumbrado, es mucho más mecánico, trabajas concentrado en lo que estás haciendo, no en tratar de explicar las cosas. Ya si estás concentrado en lo que estás haciendo, a lo mejor no tienes fallillos como los que se me han visto en alguna ocasión. Si no penséis tampoco que el mecanizado por CAN es tan lento. Luego es más rápido. Indudablemente todo requiere sus operaciones. También estamos trabajando ahora mismo solo con pocketing y perfilado, que normalmente esta pieza pues es más fácil trabajar haciendo ante alguna serie de desbastes, que ya veremos cómo se hacen los desbastes, y luego acabarlo ya con los perfilados, con otra serie de operaciones. Un poco el problema de tratar de explicar las cosas es que yo considero, para mí, o gente que ya mecaniza un poco, el módulo de mecanizar es como un todo. Lo tienes todo en cuenta y valoras en cada caso lo mejor que te interesa más. Mientras que cuando tienes que ir explicando las cosas, pues tienes que explicar cosas que a lo mejor luego a la hora de la verdad no es la forma más productiva de
de trabajar. Vemos cómo lo está haciendo ahí ya el trochoid. Vamos a subirle un poquito la velocidad para que no tarde tanto. Y vamos a dejar el vídeo con un poquito de paciencia que termine. Así de camino se me relajan las neuronas. Vemos como el trochoid que ya pues es una operación relativamente lenta y que no interesa para un mecanizado convencional. Sí es un invento bastante fenomenal desde mi punto de vista si trabajaras con un mecanizado de alta velocidad. O sea, trabajar ranuras profundas, acabadas directamente de manera en tiempos similares o incluso más rápidos que trabajando por pasadas. Y además con un tipo de mecanizado que a mí me gusta, radialmente aprovechando al máximo la zona de corte de la herramienta. Aunque bueno, eso siempre va a ir un poco por gustos. Vemos cómo va a terminar ya de hacer el resto de operaciones en las piezas. El perfilado que le definí un poco al principio del vídeo para dejar al aire y luego libre la entrada de mi cajera abierta. O sea, el flanqueado. Y un poco ya podríamos dar por terminada la pieza con, eso sí, esta herramienta. Veamos que en máquina trabaja correctamente. Podríamos ocultar ya nuevamente la máquina. Y quizá otra cosa que me interesara sería lanzar la simulación normal para verificar qué tal estoy dejando de cotas, teóricamente hablando, claro está, mi pieza. Voy a lanzar y ya de paso también dejaría, ya quedaría un poco por terminada la pieza en esta operación, dejaría a nivel de la última operación la videosimulación grabada. Bien. Voy a lanzar la videosimulación un poco fuera de vídeo, ya que realmente va a ser como lo que hemos visto para la simulación de la máquina. Bien, lo primero que observo cuando he lanzado la simulación es que tal y como yo pensaba, el movimiento trochoidal realmente me está dando en la mordaza. Está dando porque se ve que no sale la mitad de la espira, sino que quiere salir la espira entera. Es muy poquito, apenas se nota. Lo he visto porque durante la simulación, como le tengo el stop puesto, se me ha parado. En la simulación en máquina no le tengo el stop puesto y ha seguido andando, y como es tan minúscula la marca ni se nota, pero sí es algo que tengo que corregir si no quiero tener luego
una colisión en la mordaza, y más una colisión en un tipo de mecanizado como este que se supone que es para alta velocidad. Pues la herramienta dispara como un cohete, o que, bueno, si absorbe el mecanizado de la mordaza, pues tendremos una mordaza mecanizada, como se la ven en muchos talleres, mordazas llenas de marcas. Lo que voy a hacer es quedarme entonces un poquito más corto, aunque luego tenga que redefinir el contorno del microchoy, de mi cajera, mejor dicho. Lo voy a definir como un quedándome justo en el borde de la cajera, y voy a ver si así no me choca. Voy a intentar verlo un poco. Ya si veo que no me chocaría, y voy a volver a lanzar la simulación, y ya si veo que realmente no me choca, empezaremos a ver cómo va el acabado de mi pieza. Bien, ya no hay colisiones, me he hecho todo el mecanizado continuo sin paradas, con lo cual voy a analizar la geometría, poniéndome la pieza más o menos en una posición buena, ya que luego mejor no moverla porque tarda bastante en regenerar, para ver si el mecanizado se me está adaptando en las superficies exteriores al diseño, como mínimo a la tolerancia que le haya impuesto, en este caso de una centésima. Aplicaría y veo que efectivamente todas las paredes, por lo menos todas las que veo desde este ángulo, están en verde, lo cual quiere decir que están no solo dentro de la tolerancia, sino teóricamente dentro del diseño. Naturalmente hay zonas en amarillo o morado donde quedan excesos de material por chaflanes, radios, cajeras que aún nos faltan por hacer. En vez de mover la pieza, que me tardaría mucho en regenerar, me salgo, me voy al otro ángulo de visión y volvería a darle al análisis, y veo como más o menos está quedando todos los exteriores bien. Aquí tengo rosa porque dejé en esta cajera un acceso para luego repasar el chaflán que hicimos con la cajera, que aún tiene material porque hay que secar el radio, etcétera. Todo se está por lo menos quedando conforme yo quiero, con lo cual voy a guardar la simulación para que se me quede guardada para continuar luego a partir de ahí, y voy a salvar para empezar a pensar en los siguientes mecanizados que necesita mi pieza. Bien, voy a alargar un poquito más el vídeo porque no sé si habréis observado cuando hacemos la simulación en máquina cómo aparece, cómo se va desgastando el tocho y se queda todo un poco como cuando hacemos la simulación con los colores en función de la herramienta con la que estamos mecanizando. Habréis visto a lo mejor algún vídeo por internet en el que conforme se mecaniza va apareciendo la pieza, bien los colores que tenga puestos, bien con el material que tenga definido. No es que sea algo a nivel de mecanizado útil, pero sí quizá puede ser útil a nivel de presentación, como algo estético,
y como curiosidad, bueno, saber qué es lo que tendríamos que hacer. En realidad eso es algo tan sencillo como copiar el body de nuestra pieza Vamos a ver si esto va un poquito más rápido. Copiar el body de nuestra pieza y pegarlo en el conjunto de las mordazas, ya que lo que sí representa a la hora del mecanizado en máquina según geometría en la máquina y el sistema de mordaza o de fijaciones, no lo que es pieza mecanizada. Si queremos ver la pieza que estamos mecanizando, deberíamos de insertarla como un body en nuestra mordaza. Hacemos un pegado especial, un sonido muerto que se suele llamar. Lo actualizaríamos. Y este body vamos a ocultar momentáneamente sobre el que estamos trabajando en el mecanizado. Este body pues podemos darle colores en las caras si queremos que no aparezca por colores, o podemos incluso, me gusta por estética más que por utilidad. De hecho, a la hora de mecanizar Immersive y Completion no penséis que me paro en estas cosas porque las suelo considerar un poco chaminosas, perdón por la palabra. Pero si alguna vez tenéis que hacer alguna presentación, sí puede ser útil porque como presentación queda muy vistosa. Vamos a suponer nuestra pieza hemos dicho que es de aluminio. Le aplicaría el material a ese body. Vamos a actualizarlo. Con lo cual nuestra pieza ya va a aparecer como una pieza de aluminio. Es un aluminio, se ve un poco oscuro, ya que para ver un color más realístico tendría que ser mediante el renderizado propiamente dicho. Pero bueno, esto es un poco efecto de simulación de mecanizado. Volvería a sacar mi máquina y volvería a lanzar la simulación vamos a entrar de nuevo en el módulo de mecanizado. Volvería a lanzar la simulación de mi manufacturing. Vamos a ver si no tarda mucho en cargar. Vamos a pararlo momentáneamente. Bien. Y veríamos como ya no aparece el tocho y empezamos a intuir un poco que debajo está la pieza que debe de ir apareciendo. Lo intuimos porque claro, como en la parte de arriba la tenemos a ras de la pieza, porque la dejamos a cero en su momento, tal y como explicamos, pues va a ir intuyéndose. Poco se va a ver también la calidad del acabado, es decir, que no se superponga lo que es renderizado de simulación al renderizado de la pieza, un poco en función de la tolerancia que tenemos definida en la simulación. Aquí todavía no aparece pieza porque si recordáis estamos dejando un exceso. Vamos a darle un poquito de rapidez. Esto ya un poco es tal y como he dicho, un poco efectos de simulación o de presentación. Vamos a darle un poquito más de caña todavía al trackchoy, que sabemos que tarda bastante. Y veríamos cómo en este caso va a ir apareciendo nuestra pieza.
Realmente no conseguimos eliminar del todo lo que es el renderizado de simulación, pero sí se va viendo un poco la pieza que debe de quedar debajo. Ya no sé si es por mi tarjeta gráfica, si realmente va a ser así. Yo en otros vídeos de internet veo que aparecería totalmente la pieza. Podría engañarla un poco clavándome un poquito, pero tampoco mi intención es, eso sería si acaso para una presentación. Yo no puedo sacrificar el clavarme un poquito en pieza por ver aquí algo bonito, yo tengo que ir a mis cotas. Y luego la verificación que he hecho dentro de la simulación, hace un momento he visto que el mecanizado se está quedando a mis cotas según la definición geométrica de la pieza. Vamos a bajar un poco ya que va a terminar el tochoil. Y vemos cómo va apareciendo la pieza que yo quiero mecanizar. Bueno, ya lo que tengo que empezar a pensar es un poco en qué va a ser lo siguiente que necesito hacer eh, dentro de mi pieza. Y a partir de ahora va a ser un poco repetitivo todo lo que referente a pocketings perfilados, ya que una pieza muy cuadriculada. Y aunque sí iremos viendo cosas nuevas, pues seguiré un poco la tónica del principio del vídeo, es decir, a lo mejor tener algunas operaciones ya hechas y acaso explicar un poco por encima lo que he hecho y, y centrarme más en cosas particulares que quiera ver o mostrar que sean realmente nuevas, ya que si no necesitaríamos muchos vídeos para ver lo mismo. Realmente si hay alguna duda en concreto sobre el pocketing o el perfilado, podemos recurrir a vídeos anteriores donde se ha visto prácticamente todo. Y si hay algo nuevo que ver, pues lo explicaré en vídeos posteriores. Bien, podemos dejarlo aquí entonces.